Segundo bloque de este hermoso programa llamado Patria Club. ¿Y qué vamos a tener ahora? Y ahora vamos a hablar un poquito de psicología, ¿no es cierto? Un poquitito de psicología. Para hablar de psicología, ¿a quién tenemos nosotros el privilegio de contar en este a grupo nuestro humano? psicólogo de confianza, Santi Lanza, bienvenido. ¡Aplausos, Santi Lanza! Está de incógnito. ¿Quién es? ¿Sos vos? Es el oráculo. Odiseo. ¿Sos Odiseo? Me gusta. ¿Qué pasaría, no? Porque ahora yo vengo acá como si fuera Sí. un extraño, Ajá. allá que dijeron que era el psicólogo de confianza, sigamos con el acting. Ok. Si fuera un extraño, un mendigo, Sí. y me recibieran acá, ¿cómo me recibirían? Con sorpresa, a priori. Eso sería mi primera respuesta. Y segundo, bien, porque nosotros intentamos ser amigos de los pobres, porque somos pobres. ¿Ok? Intentamos. Como el perro que le mueve la cola cuando llega el mendigo. Puede ser tan barata. O sea, No, pero tiene que ver con, no, el, con no, la... no, Así no se puede. ¿Vieron la che. película? No. no, No la porque- vieron. no pudimos ver, pero porque... ¿Pero saben algo de la historia? Sí, obvio. de- O sea, tuve ya nos literatura spoileamos. Y soy me faltó, hijo de dos me profesores faltó de para literatura. todo el acting, me faltó el arco, Sí, era Eh, buenísimo. el famoso arco. De Atenea. Y arranqué con esta capucha porque así es como se presenta en un momento Odiseo, Ujú. cuando vuelve a Ítaca. Y me pareció que estaba gracioso, sobre todo pensando en esta cosa de. Él llega vestido como de mendigo, como una especie de monje, o como un extranjero. Que bueno, que lo reciben como se recibía en ese entonces a cualquier extranjero o cualquier extraño a partir de lo que se llamaba la ley de Zeus. ¿No? ¿Escucharon hablar de la ley de Zeus? No. Es la de dar, si te doy de comer y coso, ¿te acepto? Yo me- Ay, Ah. él es tan lindo que además es, tipo, es un desperdicio estético, ¿no? Una La lástima. cámara, total. Puede ser menos trolo, Gastón, gracias. O sea, Entre las cosas que me parecía que está bueno traerles o para compartir. El único que lo reconoce es el perro, ¿o no? Claro, el que lo reconoce es el perro. Después ahí aparece como que el hijo también se da cuenta. Hay un par de cosas ahí, de detalles que creo que un poco colaboran con la trama, pero él tenía un gran amigo que era ciego, Ujú. que te da un poco la sorpresa de que no lo reconozca, en el que no reconozca la voz. Pero bueno, pasaron 20 años, Claro, ¿no? De la exacto. llegada de Odiseo a Ítaca, que era de donde él era el rey. Y bueno, sí, es cierto, el perro lo reconoce. El perro, de hecho, está vivo durante todos esos años porque qué perrazo. lo iba, sí, porque bueno, lo que cuenta Homero es que lo está esperando a que él vuelva de Claro. su viaje, ¿no? Entonces, me pareció que podía ser gracioso arrancar con eso, sobre todo porque entre las ideas que se me ocurría poderles traer para compartir y empezar a debatir acerca de la película, más allá que no la hayan visto, uno de los elementos es esto de la ley de Zeus, ¿no? Ujú. Que lo que dice la ley de Zeus es que debes recibir en tu casa a cualquiera que llegue de afuera, a cualquier extraño, como si fuera uno más, como si fuera parte de tu propia casa, ¿no? Es como un principio civilizatorio de ese momento, ¿no? Medio cristiano también podríamos decir, de posterior. Bueno, está bueno esto que traes, Gasto, porque ahí vamos a ver algunas cosas que, según lo que a mí me parece y lo que les quería compartir de mi lectura sobre la película de Nolan, es que, bueno, yo creo que él va a presentar un Odiseo bastante cristianizado. Ujú. O sea, como con Sí. con una forma de interpretación de ese héroe más como lo conocemos en la actualidad. Que ahí ha recibido 1000 críticas, Nolan, ¿no? O sea, respecto a esa adaptación. Lo cual me parece un poco absurdo porque en realidad son las licencias que se dan los artistas, los Exacto. directores de cine, los directores de teatro, ante además una obra que Tiene 3.000 años. tiene 3000 años, que decimos que la escribió Homero, que tampoco... Fuente de los deseos. Exacto, O que dice sea, que bueno, que Homero aparentemente fue el que la escribió, pero bueno, hay también múltiples teorías que es una recopilación de relatos orales que se fueron transmitiendo de generación en generación sí, durante porque muchos el años. texto original en realidad hay partecitas. Hay partecitas y además Homero cuenta esta historia que pasó, si yo no mal recuerdo, como 500 o 600 años antes. Ujú. Exacto. Entonces, fuente ponerse Facebook, literal. minucioso a pensar si la adaptación es tal cual lo que dice la obra, Rigurosa. no tiene mucho sentido porque en realidad creo que la propuesta de Nolan, y por eso me parecía que estaba interesante arrancar con esto de la ley de Zeus, es lo que ha hecho Nolan con otras películas, que es
poder plantear algunos temas de actualidad a partir de estas películas que él hace, que realmente son impresionantes, como pasó con Oppenheimer, por ejemplo, ¿no? Exacto. Donde a partir de una obra, como bien decían ustedes, de hace 3000 años, en realidad vos la ves y por eso es que son clásicos, mantiene una vigencia y una actualidad realmente brutal. Y ahí da como para, ustedes venían conversando sobre algunos asuntos políticos en la previa, Nolan hace una propuesta política con eso. No es casual que le hicieron una campaña, sí, ya me tomo el mate. Sí, no. Le hicieron una campaña brutal en contra de la película, sobre todo en Twitter, ¿no? En la red X. Los malos. Claro, exacto. Donde además, después que salió La Odisea, el propio Elon Musk dijo que estaba en desacuerdo con esa película y que él iba a hacer su propia versión con la IA, ¿no? ¡Qué pesado! Él quiere todo, quiere llegar a Marte, quiere hacer su propia versión Bueno, de lo por lo menos tiene una idea, ¿no? Bueno, No como el resto del mundo. Tiene mucha plata para llevarlas a Claro, cabo bueno. también, ¿no? Ahí en la previa de la película, como para tirar algunos datos que me parecen interesantes, se abrió todo un debate respecto al wokismo de la Odisea. Sí. Exacto. ¿No? Que eso es parte de las críticas y parte de la contracampaña que se fue haciendo en la previa, que en realidad lo que hicieron fue darle más bombo a la propia Total. expectativa. Wokismo por esto de la selección de los Exacto, actores, sí, ¿no? exacto. A mí me parece importante igual hacer un puntapié ahí de una característica que tiene lo woke, ¿no? Sí. Más, sobre todo en su concepción más norteamericana, es esto de la inclusión en algunos puntos, pero después algunas contradicciones, ¿no? Sin duda. Se está denunciando también que la película fue filmada en territorios ocupados de Sahara Occidental. Yo no No sabía, eso no es, sabía. no es para ponerse ultra, pero Sí. estamos hablando de eso, de una realidad muy parecida a la que vive el pueblo palestino, pero a manos de Marruecos. Y esas contradicciones también, ¿no? De, bueno, te pongo la actriz negra, pero Claro. te filmo en un lugar, ¿no? ¿Cuáles son las identidades que valen, los relatos, las causas que valen en algún punto, ¿no? Sí, claro. Para el público norteamericano, sobre todo, ¿no? Que en realidad, yo digo, para seguir en la polémica, diría que hay algo de ese debate que sería interesante poderlo dar, porque es parte también de las dificultades que tenemos en el progresismo actual, Ajá. donde hay algo de lo declarativo. Yo el otro día lo escuchaba a un colega brasileño llamado Christian Dunker que hablaba del vampirismo, ¿no? De cómo a partir de estos términos, lo hablamos con el Nahue ahí en la previa, ¿no? Como algunas palabras que hablan de cierta corrección política, que la derecha pega ahí porque tiene sentido que pegue ahí. Porque si solamente nos quedamos con la nominación de las cosas, evidentemente después tenemos enormes problemas, ¿no? Entonces, creo que todo el debate sobre el wokismo da para una linda discusión. Pero bueno, en esa campaña previa en contra de la Odisea, estaban, bueno, muchos detractores que, bueno, entre otras cosas, porque Nolan lo que plantea es eso, es una interpretación de la Odisea, pero para hablar un poco de la actualidad. Y por eso me parece que él hace hincapié, porque es algo que va a atravesar toda la película, en esto que conversamos hace un ratito, que tiene que ver con la ley de Zeus. Porque si lo ponemos a pensar en ese principio civilizatorio que vivían los griegos, que era la forma que tenían de ordenamiento, de convivencia, ¿no? Que tiene una parte que parece sonar linda, ¿no? En esto de que tenés que recibir a cualquier extranjero o cualquier extraño en tu casa como si fuera uno más. A Trump Pero- no le gusta esto. Pero, ¿por qué? Porque, por eso me puse la capucha, Sí. porque los dioses pueden presentarse vestidos Claro. de mendigos. Entonces, si vos no recibís, si lo recibís mal, y justo te toca que jugás a un dios, y te la vas a ver fea. Ay, además eran re enojones. Los Claro, dioses griegos. exacto. Re enojones. Eran recontra enojones. Enojones. Y esto se lo debo a mi analista que me lo comentaba la vez pasada cuando conversábamos sobre la película. Por eso que está buenísimo ¿Para, esto. ¿Trabajaste la película en terapia? Sí, claro. Ok, claro. mirá. Sí, porque me pareció. Lo que no tener trauma, ¿no es cierto? O sea, perdone. Bueno, Bueno, cada uno- No, yo también. Y mirá Hay que secciones donde- acá hay... Donde también uno se distrae. Sí, con otras no, cosas, por tiene supuesto. que Y disociar. Sí. nunca sabe uno por dónde va a venir Exacto. la verdad revelada también, ¿no? Sí. Así que. Exacto. Pero hablando de mi análisis, hablaba sobre la cuestión de las culpas. Y claro, lo que me decía es que la lectura que hace Nolan, por eso esta cuestión que es bien cristiana, es porque vos ves a este héroe moderno, como retratan en general las películas norteamericanas, con una especie de estrés postraumático a partir de lo que pasa de la guerra de Troya, donde él va de algún modo pagando las consecuencias de sus decisiones. Exacto. Que es una cosa bien cristiana. Los griegos no tenían necesariamente esa forma de pensarlo. De hecho, lo hablaba con mi analista y me decía que era maravilloso. Yo no sé cómo no volvimos a los griegos en ese sentido.
Porque los tipos no vivían con culpa. No existía la culpa. No existía la culpa, porque estaba todo atribuido a los dioses. O sea, cualquier cosa que pasaba, bueno, esto es cuestión de los dioses. Esto es importante, ¿no? En esto de Sí. que parece que la culpa es un sentimiento netamente humano. Es mentira, es una construcción Es una simbólica de construcción, control totalmente, social claro. y moral, Exacto. generalmente llevado adelante en particular por la Iglesia Católica, Sí. en lo que tiene que ver con la conquista, pero también todas las demás religiones tienen que ver con esto de parámetros que te construyen en tu ser interior un autocontrol y una represión que no te permite después expresarte o te hace sentirte peor por algo que no estuvo en tu control también. Claro. No, y un poco esta idea también es algo, los griegos lo tenían, pero también era algo medio general de las religiones politeístas, ¿no? Esto de los dioses más como superhumanos, pero con sus contradicciones, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus momentos condenables, sus momentos Totalmente. no, Total. Sí, claro. sus deseos. Acá en el chat ponen el viaje del héroe El viaje. como una opción. Yo Claro. creo que también lo que pasa acá no es solo un héroe, sino también es un antihéroe, un nivel. Bueno, ese es el juego que podemos ir encontrando entre la obra de Homero Exacto. y lo que propone Nolan. Porque en realidad el Odiseo de Homero es un tipo que en realidad le pasa todo lo que le pasa y los dioses le van tirando un montón de fardos para que el loco se demore en su vuelta. Porque Odiseo lo que hace permanentemente en la obra es cuestionarlos, desafiarlos. Era un tipo muy egocéntrico, se las creía todas, era un cra. Y defender la humanidad, ¿no? Como esto de los humanos también podemos ser dioses. En Claro, nivel. exacto. Como una manera de disputarles poder a los dioses. En la versión de Nolan Medio lo vamos marxista. a ver más como una. Claro, de libre albedrío en algún punto, ¿no? Como, Sí, bueno, claro. más allá de lo que diga el dios, yo voy a hacer lo que... O como Prometeo, que le robó el fuego a los dioses Exacto. para darle a la humanidad. Exacto. También. Hoy exacto. está. Eso es que es interesantísimo, digo, cuando te metes en ese mundo, yo hacía mucho que no leía cosas de los griegos y me pareció espectacular. Por eso está buenísimo que aparezcan estas películas, porque además es volver al cine, que es una de las prácticas que también se ha dejado de hacer, y por suerte ahora entre la Odisea y Spider-Man, la gente vuelve al cine. No vi ninguna de las dos todavía. Está No, buenísima, tiempo. Spider-Man. La de Spider-Man mi cruz está espectacular. Está espectacular. Está Sí. espectacular. Disociando. Está espectacular. Entonces, claro, después Nolan te muestra eso, un Odiseo culposo, ¿no? Que va como siempre intentando cuidar a su gente y como con esta cosa rumiante que se le aparece como muy culposa de, bueno, de haber hecho cosas que por los cuales los dioses lo están castigando. Exacto. Esa es su interpretación. Creo que hay algo de la ley de Zeus que está buenísimo para pensar la actualidad porque, y ahí lo engancho con un segundo elemento que da también para profundizar en otros aspectos, que es que la ley de Zeus se rompe a partir del caballo de Troya. Exacto. ¿Ustedes se acuerdan de haber visto la película Troya, la de Brad Sí. Pitt? Bueno, Y también la peliculón. Peliculón, sin Y duda. bueno, estaba Yo la- Brad Pitt en esa época, paréntesis, estaba era homosexual. tremenda, estaba sí. peleando. ¿Cuánto Sí, tiene sí. la Troya? Y Como- tiene como 15 años, 16. Sí, más, Ah, sí, 20. más. Ya Bueno, les digo, sí, sí, mientras más. sigan Debe ser hablando. 2000 poquito. Troya de Brad Pitt. Yo el recuerdo que tengo de ver Troya, que la vi muchas veces, como me pasa con Gladiador, estos clásicos que son películas Como te muy, gustan muy- los varones, ¿eh? Sí. Los varones armados te gustan, Sí, ¿eh? sí, Así sí. son, los heteros no se animan a salir del closet. Dale. Pero la recuerdo como esas películas que son muy entretenidas, Sí, tiene esta espectacular. cosa de la épica, por supuesto que Brad Pitt es muy magnético en la película. 2004 salió. 2004, mirá, viste, hace 20 años, más de 20 años. 22 años. Wow. Yo lo que recuerdo es que cuando incluso aparece Odiseo, que es un personaje medio secundario Sí. en Troya, cuando aparece la idea del caballo de Troya, o por lo menos la referencia que yo siempre tuve, era que era una genialidad. Ujú. Al tipo se le ocurre esa gran idea para poder traspasar los muros inquebrantables de Troya a partir de ese truco, donde, bueno, ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Ujú. Y me encuentro con esta versión de Nolan que me hizo pensar mucho respecto a esa idea que tenía sobre el caballo de Troya, porque en realidad lo que plantea la historia es que es el caballo de Troya el que rompe el código de la ley de Zeus. Sí. Claro. Porque en realidad lo que hacen los tipos es, no pueden romper el muro, se pasan 10 años batallando, entonces el tipo dice, bueno, no vamos claramente no, así de esta forma no vamos a poder atravesar este muro. Entonces se le ocurre esta idea de dejar un caballo en las costas como una especie de regalo. ofrenda, Exacto. y eso también es parte del código, que las ofrendas se reciben, una ofrenda a los dioses, una ofrenda a Atenea, que aparte de ahí, lo que está buenísimo de esta versión, a diferencia de la de Troya, es que
te van contando cómo hicieron eso, ¿no? Ah. Que estuvieron días con el caballo ahí para que fuera creíble que cuando llegaran los troyanos se encontraran con ese caballo y que fuera creíble que era una pieza, ¿cómo es? Inocente, ¿no? Inofensiva. Bien, ¿No? claro. De hecho, aparece en un momento un personaje, que no me acuerdo ahora su nombre, que también lo interpreta un varón trans, que por eso esto del wokismo, que es un actor que en otro momento, cuando era ella, actuaba en la película Inception, muy conocida ella, y él ahora. Y bueno, y con ese truco los hacen entrar, ¿no? Generan el engaño y efectivamente los troyanos aceptan el caballo. Está buenísimo porque en un momento en la película te Elliot muestran. Page, claro. Sí, claro, fue tipo, exacto. sí, ya sé quién es, pero no me salía. Sí, Bien. exacto. Lo que está Le están buenísimo pegando de es todos lados, es que te muestran cómo era esos días mientras esos tipos estaban dentro del caballo. Una cosa espantosa. Claro. Imagínense, días y días, una cantidad de tipos metidos ahí adentro que te muestran como ese hiperrealismo que usa Nolan para contar sus historias, que cagaban adentro, ¿viste? Que en un momento el caballo quedó medio sumergido en la orilla, entonces los que estaban en el fondo se ahogaron, ¿viste? Como te va metiendo, ¿no? De algún modo en la épica de este caballo, pero claro, Y un poco más realista, humana, más realista, pero lo que de algún modo presenta esto, y por eso después Odiseo cargará con esa carga, con esa culpa. Como la ruptura del honor de la guerra, del ¿no? honor de la guerra, exacto. Es la traición, Claro. la traición al código, a ese código civilizatorio que era la ley de Zeus, y que eso rompe de algún modo es una traición al código de guerra, al código de la honorabilidad, ¿no? Que a diferencia de Aquiles, que era un tipo que Mega no honorable. Aquiles es el gran ejemplo del honor, digamos, ¿no? Exacto. El tipo era un tipo muy joven, era un gran luchador y él quiso ir ahí porque quería ganarle a los dioses en términos de su trascendencia. Quiero que me recuerden por siempre. Ujú. Y el tipo ¿no? tenía el honor. Pero Odiseo es otro personaje, es un tipo muy inteligente y que hace como esta trampa. Es un poco lo que pasa también ahí cuando las guerras se vuelven masivas, ¿no? Ahora del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Que deja de ser los campos de ejércitos que se pelean y las ciudades quedan excluidas y pasan a ser la población civil parte, ¿no? De lo bombardeable, de lo... Sí, no, más o menos, igual se la daban tipo Sí. X iba a pasar el pueblo. No, tipo, pero digo, por eso dije Yo siento que- siglo XIX, siglo XX, ¿no? Como igual hay esos un cambio códigos diferentes. Totalmente de acuerdo que es antes vos veías a quien matabas. Claro. Tenías que Sin mirar duda. el ojo a quien estabas limpiando. Sí. Ahora hay un nivel de apersonalización, perdón que no sé si Sí. existe la palabra, ¿no? En el cual yo Sí, de tiro distancia. y no necesariamente sé que el mato, entonces no tiene vida, no tiene historia, no tiene nada, y tampoco tiene divinidad en el sentido de lo humano Claro. como, ¿no? Algo hecho por los dioses. Sí. Eso me parece interesante. Dentro del relato de la Odisea, ¿no? Aparecen lo que son los letófagos que te ofrecen olvidarte de todo, Ujú. como una de las cosas. Y permanecer en un estado permanente como de satisfacción. Claro. Como ¿no? Un nirvana constante a costa de olvidarte de todo lo que sos. Ujú. ¿No? Esto que plantea la Odisea creo que tiene una... A ver qué pensás vos. Sí. Tiene como para mí una línea con la actualidad, ¿no? En épocas de redes sociales y múltiples identidades públicas, Ujú. ¿no? Cuánto de nuestra propia identidad también es parte de una construcción y cómo esto que traían los letófagos puede leerse hoy como distintas formas de escapar de la realidad, Ujú. ¿no? Creo personajes, ¿no? Que me permiten estar satisfecho todo el tiempo, pero en realidad en la humanidad lo que hago es olvidarme de lo que soy para poder simplemente actuar algo. Me parece que esto de la Odisea, en el cual también es muy humano Ujú. lo que nos plantea y nos interpela, y creo que al día de hoy tiene como alguna de los aspectos. Sí, por eso pensarlo en clave actual, porque no estamos en la época de los griegos donde pensamos que la culpa son de los dioses. Exacto. Entonces, Ay, qué creo bueno que sería echarle la culpa a Zeus. Claro. Tipo, Creo que- ¿de qué si labura, o Zeus, la concha de tu madre? la propuesta de Nolan, sobre todo simbolizada en esto del caballo de Troya como el elemento de la traición, pensémoslo en la actualidad, como bien decías, en términos geopolíticos. Sí. Ujú. ¿Qué episodios se le vienen a la mente? ¿Qué Bueno. caballos de Troya se le vienen a la mente? Almagro. Bueno, Era una opción.
Perdón, estoy bien. Apareció ahora le pongo Apareció, reapareció. Reapareció. Sí, un resucitado. Lo odio. Yo creo que igual lo extraño un poco como canciller Almagro, al lado de lo que viene siendo la política exterior de este gobierno. Como canciller, no cuando se destapó. Es que en ese entonces lo queríamos. En ese entonces lo queríamos. Sí, parecía de izquierda y Hacer un todo. cuadrazo. ¿Viste los servicios? Claro, así funciona. actúan bien. Asumen un rol de un monje que aparece Claro. y te dice, mirá, soy bárbaro, recibime, amame. Por y eso- después abre su cola y aparecen ejércitos y te llevan puesto. Y te llevan Eh, puesto, exacto. exacto. Por eso decís que este no es servicio, entonces. La tiro. Qué hermoso silencio. Yo creo que hay un caballo de Troya muy actual de este Ujú. año, que lo podemos ejemplificar con lo que fue el secuestro de Maduro, por ejemplo. Ujú. Porque ahí lo que se rompe, Profundice. y porque se rompe el código, se rompe el Bueno, código de sí, la claro. diplomacia internacional, que es un poco lo que se viene reclamando de algunos lugares. Yo lo he escuchado mucho al Boca hablar de eso, ¿no? De cómo hay algo de la ruptura del orden internacional, de la diplomacia, que Trump se lo está pasando por los cataplines hace rato. Y donde, bueno, goza también de muchos cómplices y de un escenario donde nadie le hace un contrafrente. Y que, bueno, y que todos los que estamos de Occidente, porque después, bueno, China ni se mete porque anda con sus cuestiones ahí con Estados Unidos, pero. Está tipo, ok. Exacto. Ah, Pero sí, todos claro. los que estamos de este lado y lo que venimos viviendo, la injerencia, por ejemplo, en las elecciones. Ujú. Ahora ganó este impresentable en Colombia con apoyo de Estados Unidos. Ahora vienen las elecciones en Brasil con lo que está pasando con Bolsonaro. Las elecciones en Argentina. O sea, hay algo del código internacional de cierta diplomacia o de cómo funcionaba el derecho internacional que bueno, está siendo. Por lo menos lo hacían tratado. solapado Sí. hace Sí. 50 años. Exacto. Hoy te lo dicen, ¿no? Este es mi candidato. Sí. Si no gana, te voy a sacar determinados apoyos, te voy a poner los aranceles. Sin, o sea, sin ningún tipo sin digamos, tapujos. sin tapujos, exacto, sin máscaras. Y bueno, y nos hemos habituado a eso, ¿no? Ujú. Hay algo de eso que se rompió y lo estamos asumiendo de manera muy pasiva. Lo mismo pasa con, porque esto de la ley de Zeus tiene que ver con el concepto de la seña con X. Que la seña es esto que hablábamos recién, ¿no? El ser hospitalarios. Ujú. Que en realidad si uno va a su concepto antagónico, es la xenofobia. Ah, claro. La etimología de xenofobia viene de ahí. Mirá. Xenos es extranjero, Claro. ¿no? Claro. Fobia al extranjero. Que esa es otra cosa que me parece que nos viene a traer la película de nuevo para discutir y problematizar cómo este fenómeno de la xenofobia es otro de los grandes ¿no? Elementos en los que las ultraderechas en Occidente han ido construyendo sus plataformas. Sí, es muy gracioso. Y bueno, y el caso, por supuesto, más ejemplificante es el de Estados Unidos, pero vemos también lo que está pasando en Europa. Lo que empieza a pasar acá también. Lo que está ¿no? pasando Hay acá. un relato ahí. Y acá aparece ¿no? los retornados, como dice el presidente, que da un poco cuenta también cómo ideológicamente hay una enorme desorientación. No puedes decir nunca retornados, porque son gente que está siendo deportada, expulsada, no son gente que Contra está su retornada voluntad. contra su voluntad. No necesariamente son uruguayos, o sea, Ajá. Me parece que todo esto nos da para pensar muchas cosas. digamos, Igual ¿no? De la es actualidad. cierto que Cuando cuando estamos dando esta discusión, ¿no? De bueno, Bueno. hasta qué punto Uruguay se tiene que alinear con una política o ser el último eslabón de una política migratoria norteamericana. Vos estás dando esa discusión por izquierda, por así decirlo, ¿no? En términos de derechos humanos, y en realidad tenés un abanico del espectro político que te está diciendo, el problema es que vamos a destinar recursos a gente que va a venir, ¿no? O sea, Sí, por derecha. por ese derecha, problema. exacto. Eso me parece. Hoy cuando estaba viendo esto, tiene que ver con esto que traías hoy ¿no? De la ley. Yo no sé si ustedes leyeron Game of Thrones Sí. o vieron la serie. La serie. La serie. Ujú. Bien, yo traigo el libro porque me pareció. ¿Vieron La Boda Roja? Sí. Sí, claro. Sí. Capitulum. Sí, de los mejores. Capitulum. En el libro es insospechado. Yo leí primero el libro que la serie, entonces ahí. Pero digo que Catherine Stark, cuando llega, lo primero que le hacen es comer pan y agua con sal, Ujú. que era la forma que se garantizaba de que te iban a tratar como hospitalario y no iba a haber nada. Entonces la boda de sangre lo que rompe Claro. también es este acuerdo con los dioses y de una forma de convivencia que está basado en esto de traías, de dejar de cumplir con esas normas que nos permitían la convivencia medianamente armónica, con todas sus jerarquías, pero por lo menos todos teníamos, estas son las reglas de juego, Tenés dentro de esta regla de claro, juego, exacto, nunca tenés un todo. ordenador. Es un Exacto. gran ordenador, ¿no? La ley de Zeus funciona como un Y gran la Odisea ordenador. rompe el orden social. Sí. Mitológico también Ujú. ahí, y por eso también Atenea lo defiende, Ujú. pero también el resto de los dioses lo odia.
Claro. no le ponen como pruebas, porque siempre hablamos de Hércules y las 12 pruebas, que en realidad, comparado a Odiseo, Las 12 de Hércules. es medio pateo, la verdad. Pero Odiseo transita más de 10 años, hay una construcción también de toda su imagen, ¿no? Por parte de su familia, de Ítaca, de lo que debería estar haciendo Odiseo, y que después que la realidad no coinciden con la expectativa, que también podríamos hablar en el mundo real de hoy, Sí, y en claro. nuestro Uruguay de hoy. Y acá hay algo que a mí me parece bien interesante para pensarlo, y lo estuvimos hablando antes, que es esto de nuestro Ítaca, Ujú. ¿no? ¿Por qué colocamos tanto esquema de felicidad en, bueno, voy a llegar a Ítaca, voy a recibirme, voy a, ¿no? cumplir eso, y cuando llegamos no es lo que pasa? La fuga, como la fuga del futuro. Claro, digo, pongo todo ahí, y sin embargo cuando llego no pasa. Ujú. ¿Cómo nos afecta eso? Porque en realidad creo que también acá hay como una conducción de, bueno, si me recibo, voy a ser feliz. Si consigo el laburo de mi Yo sueño, estoy voy en a ese ser feliz. momento, además. Si Claro, me recibo, y yo cuando creo que se van a llegamos- resolver. Sí. Lo que nos pasa es que uno no disilusiona, y dos, bien pedo es lo que esperábamos que iba a pasar. Y porque además ya no sos el mismo. Exacto. Eso es lo que plantea incluso en uno de los diálogos, que es un diálogo muy bueno que tiene Odiseo con su esposa Penélope, sin que ella sepa necesariamente, o ella empieza a sospechar cuando él llega a Ítaca y vuelve. El final de la peli estamos Y hablando, él le dice eso, ¿no? Que yo ya no soy el mismo. Sí. Sí, es así, tal cual. Él se va a encontrar también con, cuando vuelve a Ítaca, que están los famosos pretendientes, que también están violentando el código y la ley de Zeus, porque están todo el tiempo deshonrando, de algún modo, el rey que ya no está. Ujú. Están queriendo, justamente, se plantean como pretendientes para poder ocupar el lugar Sí, del claro. rey, ¿no? Son las disputas de poder que sabemos que son de siempre, ¿no? Pero bueno, hay algunos códigos o algunos principios que, como bien decías hoy, vienen como a ordenar. Y cuando algo de eso se rompe, ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Pensarlo en clave de actualidad, también la cuestión del caballo de Troya es, porque todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con cuestiones más históricas, no sé, geopolíticas, de contexto, el mismo ejercicio que, ¿no? Pensamos, ¿no? La cuestión internacional y irlo bajando. Muy Si lo deductivo pensara- tu esquema. si lo pensáramos también en términos clínicos, es que en ese esquema o en esa sociedad en la que estamos hoy con códigos que no están claros, donde hay cierta carencia de ordenadores, estamos todos bastante desorientados, por incertidumbre. ejemplo, desde el punto de vista ideológico, hace que, bueno, que también entremos en una regla de supervivencia. Ujú. Y eso también después se traduce en la vida cotidiana. Incluso también en cómo podemos reproducir esos caballos de Troya en nuestros vínculos. Quizás no desde una lógica necesariamente de la tradición, pero también les traía un poco esta idea, ¿no? De cómo el caballo de Troya nos puede servir para pensar como metáfora de que siempre que estamos en un vínculo o nos relacionamos con alguien y damos una ofrenda, como puede ser en este caso el caballo de Troya, pero puede ser cualquier otra cosa, es interesante pensar que siempre viene con algo dentro. Ujú. Es decir, que cuando yo me vinculo con alguien, todo lo que estoy dando, pensémoslo en nuestras experiencias personales Sí. y cómo nos relacionamos en general, Tiene una Eh, expectativa social. siempre hay una expectativa de algo, de algún Sí. tipo de evolución. Nadie dice te quiero sin esperar un yo también. Ujú. Por supuesto que lo que va adentro del caballo puede ser distinta índole, no tiene por qué, insisto, no tiene por qué ser una tradición, pero sí siempre hay un reclamo, siempre hay algo que necesito del otro, siempre hay como una demanda, ¿no? Y creo que ubicar algo de eso es interesante porque, bueno, a veces nos ponemos en lugares de exigirle al otro en función de lo que damos, cuando a veces ni siquiera nos lo piden, ¿no? Entonces, también hay algo en la Ajá. forma en que nos vinculamos que podemos ubicar algo del caballo de Troya. Ahí traes también, ¿querías ser vos? No, Dale. ahí creo que hay como una tensión, por lo menos yo lo miro, lo pienso así, como entre una lógica más transaccional como de mercado, ¿no? Claro. De yo doy, pero también hay algo como de la reciprocidad en el vínculo, ¿no? Sí. Que no es que te puedo decir, obligar al otro a dar lo Sí. que uno ya dio, pero sí, en algún punto hasta el límite de decir, bueno, si no estamos para la misma, hay cosas a resolver o Claro. hay una reestructura de lo que queremos El tema es que construir. estructuralmente Ujú, la reciprocidad no es posible. No, claro. ujú. Ese es el gran asunto y ese es el gran conflicto. No hay posibilidad de complementariedad. Porque no podemos pensar que los vínculos pueden, regirse por una planilla de Excel y que la cuenta de cero. Claro, En pero lo por que- eso el en concepto de relación a lo que uno reciprocidad. da y en lo que uno recibe, porque siempre hay una cuestión interpretativa ahí. Ajá.
yo puedo estar dando un montón de cosas que creo que son realmente muy importantes y capaz que vos me estás dando un montón de cosas que también lo crees así, pero yo no lo interpreto así. Una bosta lo que me estás dando, la verdad. Claro. Una cagada. Una cagada. Y ahí es donde se dan la mayoría de los conflictos. Claro. En parejas, en las amistades, en la familia. Digo, todo el tiempo uno Ahí está creo que haciendo estas Telémaco, valoraciones. ¿no? El Sí. hijo de Odiseo, no representa eso. El tipo se cría sin padre, Sí. ¿no? Pues idealiza al padre, de hecho. Sí. Porque en realidad es tipo el gran héroe, ¿no? Claro. El gran héroe que está viniendo, no sé qué, su madre esperando y combatiendo a todos los que se quieren hacer del poder de su papá. Él los sale a buscar. Mm. Pero la pregunta acá es, ¿qué efecto puede tener, ¿no? En la identidad de las personas, la construcción de un mito de un otro, que no Ujú. necesariamente es verdad. Que Sí. creo que es como importante eso, porque no todos tenemos capaz que nuestro Odiseo Claro. idealizamos algo que cuando lo vemos en el mundo real pasa capaz que con los fans de grandes Con los líderes. artistas. O la Claro. política creo que es Claro. más fácil, ¿no? Es esto de, yo qué sé, voy a pelearme un poquito con la realidad uruguaya, pero Yamandú va a ser un dialoguista, va no sé qué, no sé cuánto, y en la realidad es tipo, ¿qué pasa, papu? Mm. ¿Es lo que nos vendiste? ¿Es la realidad? ¿Es la calle Pau diciendo que tuvo un gobierno humanista Sí. cuando pasó la resignificación de una identidad? ¿Y cómo quedamos nosotros? Si fuéramos no me sale. Perdón. Telémaco. Telémaco, perdón. Que ese que hace Sí, Tom Holland. Tom Holland. Metió 2 batacazos. No, ahí. es espectacular. Qué balón del bien, además. Pero nada, yo creo que Telemaco es como bien interesante en esto de la expectativa de un héroe, que también es mi papá, Sí. y que en realidad, cuando lo encuentro, no es la misma persona que me contaron que era, ni en el mito, ni cuando se fue. Claro. Sino hay un tercer sujeto que aparece ahí en una síntesis que es moralmente complejo, Mm. pero valiente, astuto, no sé qué, no sé cuánto, pero muy cuestionable. Volviendo a las imágenes griegas, eso es el parricidio, ¿no? Claro. O sea, es la necesidad del parricidio que por momentos que esa figura, como decís vos, del padre, de la ley, del líder, que ocupe ese lugar, como decíamos hoy, igual que la ley de Zeus, muchas veces nos funciona como ordenador. Ujú. Nos ordena, nos orienta, que eso es una de las grandes dificultades que encontramos tipo hoy ideal. en la actualidad. Debe Estamos ser. carentes de ordenadores. Ahora, una vez que ese lo tenés, también es necesario que en un momento algo de eso pueda romperse, porque es lo que pasa, por ejemplo, con la sucesión de líderes. ¿Qué le está pasando a Brasil hoy con Lula? ¿No? Digo, es un poco eso. Tengo- ¿Quién viene, pues? ¿Quién viene viene después? después? Vas a morir, amor. ¿Qué es lo que ha pasado con los liderazgos en Latinoamérica en los últimos 20, 30 años? Principalmente es lo con que la pasa, izquierda, ¿no? es lo que pasa acá en Uruguay, claro, Pero exacto. yo creo que tiene mucho más, la derecha tiene mucho más capacidad de construir relatos Sí. y liderazgos, que no importa quiénes sean, lo que importa es cómo lo construyo. Porque tiene y la otras, izquierda no. otras herramientas, ¿no? Y capaz que justo muy Brasil fue el que mejor lo intentó, en el sentido de que le dio Sí. todo a Dilma, una mujer, además, Sí. ¿no? Como. Y tal, y después Sí. sucedió lo que sucedió, ¿no es cierto? Bueno, pero porque no podemos pensar que es moralmente simple la gente tampoco. No, No. es bueno o malo, maniqueísta el esquema. Somos un encuentro dialéctico, nos ponemos Ujú. acá, ¿no? En el cual hay una tesis y la antítesis es la realidad que nos enfrenta a ver cuál va a ser una síntesis superadora. Como en el Rey León ponen acá. Claro. Pero sí tiene que ver con esto, las expectativas de los demás, las expectativas propias, la construcción de un sentido del otro, que Ujú. después, cuando pasamos a los bifes, ¿dónde estamos? Ahí el psicoanalista francés Jacques Lacan dice, por Ajá, ejemplo, que Lacan. la realidad solamente puede ser interpretada en términos de ficción. Entonces, siguiendo la línea de lo Sí, que vos claro. traes, esa idealización, esa figura, como decís vos, ¿no? Que como le pasa a Telémaco, y como podemos pensarlo eso como metáfora para tantas cosas, lo que puede producir realmente un cambio o una transformación o un salto es cuando uno produce ese parricidio, es decir, produce esa desidealización y da Claro. pie a que uno pueda ingresar, ¿no? De algún modo en un mundo deseante, digámoslo, ¿no? Porque muchas veces estas figuras, estas cosas que se presentan de esta manera terminan siendo muy aplastantes. Sí, porque son inalcanzables en algún punto. Claro, ¿no? exacto, son inalcanzables, se presenta de un ideal y que no deja de ser una ficción, que como decíamos recién, esas ficciones por momentos se vuelven necesarias, pero si eso no está sujeta a revisión, a cuestionamientos y demás, termina siendo tierra arrasada, es decir, eso, el aplastamiento de cualquier otra cosa que pueda surgir, que se ajusta mucho más al contexto actual, digamos, ¿no? Sí, se pone dogmático. Exacto, exacto. Sí, bueno, sí.
Iba a decir algo. No iba a caber. Pero no, me parece bien interesante en esto de los desafíos del hoy. Sí, Cuando tenemos todo eso que estaba desordenado totalmente desordenado. con un terraja que tenemos en el imperio, y también la inacción del resto, Claro. principalmente los poderosos hablo, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de hacer algo tipo mal sale. Y porque además tenemos un instrumento de enorme influencia cultural, que son los teléfonos que tenemos Claro. ¿no? en el bolsillo todo el tiempo. Sí, uno puede elegir en base a la información que cuenta. Claro. Entonces, de acuerdo al algoritmo que te toque, A la ficción que se la construye. ficción que construís. Ver. La pregunta es cómo rompemos las ficciones. Ujú. También. Y yo siento, lo vengo pensando hace mucho, ¿no? En un mundo donde lo digital es lo hegemónico, creo que la realidad es lo revolucionario. Y de la posverdad. Exacto. Para mí la realidad es revolucionaria en el Claro. sentido material, o sea, Sí. verte, encontrarte, mirarte y entenderte más allá. Y no me enojo por lo que pusiste en el WhatsApp. Ujú. Porque seguro lo interpreté como a mí me había pintado en ese momento y capaz que yo estaba del orto, entonces lo interpreto como Sí. el orto. Y vos era tipo, te abrazo, amigo. Sería volver a la ley de Zeus, ¿no? Exacto, Recibir al otro, claro. al extranjero, al distinto, ¿no? Como uno recibirlo, darle de comer, ¿no? Poder conversar. Quererlo, ¿no? Sí, Darle en la lugar. medida en la que la realidad Ya, también no, rompa esa burbuja, ¿no? Porque si tu realidad también reproduce la burbuja del algoritmo, te relacionás solo con los que pensás igual. La pregunta es si tenés capacidad de margen de escape. Bueno, ahí va. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cómo podemos transitar esta odisea que nos toca hoy Sí. para llegar a un Ítaca que efectivamente sea algo en el cual nos encuentren, nos reciban y nos sigan valorando a pesar del mito que construyeron de nosotros? Está muy bien Sí, eso. tal ¿no? cual. Yo quisiera, porque no sé cuánto Sí, tiempo nos estamos queda, en tiempo pero casi. quisiera agregar un tercer elemento Las que quieras, amor. que me parece que Re tiene que ver con copadas esto nosotras. de la odisea de los tiempos actuales. Que hay una escena que es espectacular, que entre las múltiples desafíos que tiene que ir superando Odiseo en su viaje de vuelta, en un momento se encuentra con las famosas sirenas. Hermosa, Ujú. hermosa imagen. Y en la película Nolan usa un recurso interesante que lo muestran como cuando están por pasar por ahí, Odiseo, que es el capitán del barco, les dice a todos, tápense las orejas con cera, Sí. a mí átenme al mástil del barco, que yo quiero escuchar a ver qué dicen las sirenas. Si no estás atado, que en un momento le pasa a un tripulante, Se tira. se tira y te llevan las sirenas. Que es interesante porque las sirenas que están representadas ahí no son con colas de pez, son con alas. Que eran las sirenas que en realidad tienen que ver más con... Las sirenas de cola de pez están más vinculadas como a la seducción, a la cuestión más como sexual. En el caso de estas sirenas tienen que ver más con una cuestión del saber. Ahí va. Y les voy a leer Dale. lo que dice Odiseo después que pasan... ¿En la peli? Sí, lo dice en la peli, ¿no? Después que pasa ese tramo de las sirenas y él cuenta qué fue lo que escuchó. Y dice lo siguiente. Las sirenas me hablaron de todo lo que quise ser y de todo aquello que hoy desearía no haber deseado nunca. Me revelaron que lo que más anhelo es justamente lo que jamás podré alcanzar y que aquello que ya nunca podré recuperar es lo que una vez fue mío y perdí. Su canto era el eco de todas las promesas que no supe cumplir. A mí me parece que lo que podemos metaforizar de esto es que está hablando de las neurosis actuales, Ok. ¿no? O sea, es esta rumiación que tenemos y por supuesto también muy sobreestimulada por todo esto que venimos conversando, donde uno, a diferencia, como decías vos, en la guerra te veías con el guerrero del otro lado, pero no te veías con 1000 guerreros. Hoy vos podés ver al mismo tiempo cómo está la rueda de candombe en Río de Janeiro tocando, al mismo tiempo que estás viendo lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando el terremoto, ¿no? en Colombia, lo que pasa acá en Uruguay, yo qué sé, digo, al mismo tiempo podemos ser espectadores de un montón de cosas y al mismo tiempo de eso ver a otras personas que hacen cosas que me gustaría que me pasaran, y lo cierto es que las posibilidades que uno tiene son extremadamente limitadas porque están extremadamente condicionadas, lo hemos conversado, la vez pasada lo hemos conversado en otra columna, pero sin embargo esta rumiación de lo que tendría que haber hecho o lo que podría estar haciendo. Sí, el costo de oportunidad, diría en economía, ¿no? El costo de oportunidad de lo que elegí Claro. versus todo lo que no elegí. Todo lo que no elegí, todo lo que me estoy perdiendo. Todo lo que me estoy perdiendo. Le llaman el FOMO. El FOMO, ¿no? exacto. Exacto. Sí. Que no es más que como es el deseo en su sentido más Sí, negativo, sí. Llevado al extremo, Llevado ¿no? al extremo, Porque claro. es inabarcable. Totalmente. La expectativa absolutamente Totalmente. inabarcable. Por y eso, no materializable. Por eso resulta tortuoso. Claro. ¿Y cuál es la metáfora interesante? De que él se agarra a un mástil.
para no irse con las sirenas y morir en intento. Que es pensar, para metaforizarlo y proponerlo acá, de qué mástil nos agarramos, ¿no? O sea, qué punto de agarre encontramos para justamente no quedar perdidos en esta cosa de este deseo imposible, inalcanzable, permanente, ¿no? Esta sobreestimulación donde yo lo escucho esto todo el tiempo en la clínica, ¿no? Cuando aparecen estas cosas de no, pues yo tenía que haber hecho tal cosa y si hubiera tomado tal decisión. Contrafáctico, amor. Totalmente contrafáctico. Claro. Exactamente. Que esa es una de las vías. Claro, y en el fondo de salida. te terminás sintiendo mal por algo que ni siquiera pasó. Que ni siquiera pero pasó. podría haber pasado. Exacto. Obvio. Porque tenemos esa capacidad imaginativa que Total. desarrollamos en la infancia, que es maravilloso, poder imaginar y demás, tiene Un lado B. un lado B, exacto, que es que tenemos la capacidad infinita, eso es lo que llama lo metonímico, ¿no? Que uno puede entrar en una secuencia de imágenes y de escenarios y de escenas, ¿no? Sí. Que es lo que nos pasa a los neuróticos todo el tiempo. Ujú. Además, siempre asociado a escenarios catastróficos, ¿no? Siempre estamos pensando lo peor de lo peor, y si hago esto, y si no hago esto, ¿no? Y, No era sentido arácnido, era ansiedad. Exacto. Bueno, exacto. Entonces, me pareció que estaba bueno traerlo esto del canto de las sirenas, porque me parece que el canto de las sirenas es lo que estamos en esta sobreestimulación, estas sirenas actuales que nos llevan por ese lugar que hay que ponerle un freno. Ujú. Porque en esta, como bien decían ustedes, una cosa bien como de nuestra época, marcada por esta ideología hiperconsumista y meritocrática, donde todo el tiempo estamos viéndonos en estas faltas. Que hay faltas que la falta es necesaria. O sea, uno no, entre el universo de cosas uno puede hacer alguna cosita. Y si uno logra conectar con eso y reconocerlo, la vida se puede llegar a ser un poquito más liviana. Oh, me encantó ese cierre. Es una gran Es un lección. gran aplauso a Santiago. ¿Les gustó, gente en el chat? Hay pila de comentarios. La gente está entre no me spoilees y es tipo, tiene 3000 años. Sí, y puede claro, pensar en este exacto. libro. Por eso no O sea, tenemos anda a la libertad estudiar. de- También puedes leer de Antígona, contar también. la historia. Edipo Rey, Amor. Bueno, el psicoanálisis se Está rebasado, basó en está, mucha mitología griega. Y sí. porque nos estructuró la forma de pensar. Claro, claro. Esto que hablábamos en la columna anterior, que la pueden ver en el canal de Patria Club perfectamente, hablamos, ¿no? De que uno piensa en metáforas y en palabras. Claro, Entonces las metáforas que también existen para explicarnos cosas es lo que después nos estructura en la forma de pensar. sí. Por eso no es lo mismo el occidente que el oriente. Ujú. Las historias fueron diferentes, los relatos fueron diferentes y la construcción de cómo me vinculo con el otro Sí, también. esto, un comentario más. Un colega, amigo, Matías Praslaski, siempre trae la idea de que los artistas siempre nos llevan la delantera. Mm. Porque, bueno, logran interpretar algo de la época a través de su arte, a través de, ¿no?, del cine, de la literatura, que es importante tomar contacto con eso, porque nos ayuda, en esto que decíamos la vez pasada, a metaforizar y a poder interpretar el mundo que tenemos, que es un mundo muy loco y que nos va llevando puestos, y bueno, es importante Y a no sentirnos tan solos. no sentirnos tan solos, sí. Tal Es cual. importante. Le preguntan acá en el chat, ¿y cuántas estrellas le pones a la película? Bueno, yo estoy con ganas, por ejemplo, de verla de nuevo, así que yo le pondría 5 estrellas. A mí Aplausos. me gustó mucho, sí. Yo la quiero ir a La ver. recomiendo. No he podido, harto de trabajar tanto, amor. Y tal, y con estos fríos tampoco me pinta. Da ver para el cine. muchos puntos más, ¿no? Y ni que hablar para hablar de la película en sí, con su propuesta estética además, pero me parecía que estas cositas Me estaban... gustaría un shipeo, lo podemos pensar, tipo traer a profesor de literatura, Ah, por ejemplo, o licenciado en letras, también puede ser. Mm. Psicólogos, pero también productores de cine, ¿no? Sí. Estudiantes de la escuela de cine. Para pensar todo, ¿no? La Odisea también es una estructuración de nuestra construcción como humanidad y civilización occidental. Sí, Cómo esto atraviesa desde lo psicológico, lo estético, lo político, ¿no? Lo literario en la construcción del arte como posibilidad de futuro Ujú. y de metáfora. Mi madrina me dijo alguna vez y me llamó mucho la atención, me quedó mucho en la cabeza, que fue, si te lo puedes imaginar es porque lo vas a poder hacer. ujú, Si no te lo pudieras imaginar es porque es imposible. claro. Y creo que eso es importante, empezar a ver qué posibles mundos podemos imaginar para ver cuál de ellos quizás podamos volver a la realidad. Y fantasías concretas, ¿no? Y Cosas- fantasía, como imaginarse diría la cosas Y que... por eso estas obras siguen vigentes, porque evidentemente tocan temas que son universales, que son históricos, que no cambian demasiado, cambian de algún modo sus formas y sus disfraces, pero que un poco lo que nos trae la Odisea es volver a pensar en estas cosas, ¿no? En qué código podemos establecer para poder tener una mejor convivencia, ¿no? Total. Y poder vivir con otros. Sí. Ojalá, ojalá, por lo menos recibirlos y no matarlos. Exacto. Eso Sí. tendría que ser como una de las cosas. Acá dice, nos preguntan si podemos analizar el Mago de Oz.
que está espectacular el programa, que qué lindo mensaje que está dando Santi, que lo quiere mucho, que es muy lindo. ¿Qué más dice el chat? Que le encantó la película. Después nos rezongan a nosotros, el artista antes conocido como Astesiano, también hablando de nuestro desorden de la semana, porque estuvimos hablando también de esto, las ficciones, de que ahora un gobierno de la calle de Pau parece humanista. Claro. Y muy así preocupado por los trabajadores, por el hambre. Por las oportunidades de la gente. Increíble, insospechado. Esto es, ¿no? Oigo, ¿no? La construcción de relatos, hablábamos de Hannah Arendt, hablábamos de la diferencia que hay entre los discursos y las realidades, que me parece que es algo para pensar. Eso es el wokismo. El wokismo, yo igual... Nada, dentro de todo, tipo, por lo menos era tipo tener derechos en un momento el wokismo. Pero eso no era wokismo. No. El wokismo es cuando algo de eso se transforma en solamente un discurso que está Exacto. lleno de palabras, que la escuchamos todo el tiempo y que... Y eso, Mira, cuando me vas a no decir se la correlaciona derecha, con algo material, Absolutamente. terminás generando un montón de otros seres humanos también oprimidos que terminan sintiendo que no son Porque termina siendo un atendidos en discurso ese muy problema. moralista. Ese Exacto, en el fondo es lo que ese es el termina pasando. problema, tal cual. Y Ese es el- de la moral culpa, está ¿no? Y está Claro. construida. Ahí la ves un moral está montón de construida por la derecha. varones blancos, pobres norteamericanos, votando por un rico, porque están Pero tan enojados con... Pero pensémoslo acá. Digo, cómo hay algunas cosas que en un país como el Uruguay, con tan poca población, que haya algunos asuntos que sigamos sin resolver y que sigamos hablando con palabras lindas, Ujú. es eso. Termina siendo un discurso moralista. Y eso después lo terminas pagando porque te ganan por otro lado. Sí. Porque ese descontento porque se termina capitaliza aprendiendo igual. mucho más estos discursos más auténticos que te están diciendo en la cara cosas espantosas, pero dice, bueno, la verdad de última me lo está diciendo a cara lavada. Sí, no a me Milei. están vendiendo algo que no es. No, Milei, su gran capital político, que dijo, yo estoy de acuerdo con que vendan órganos la gente Claro, si quiere, exacto. y lo va a habilitar. Y no, nadie puede decir que no lo dijo. La izquierda es mucho menos valiente en eso. Sí. De decirle, vamos a sacar vamos a redistribuir. Si alguien dijera hoy, reforma agraria, vamos a redistribuir con los ricos, no sé qué, capaz que tenía mucho más posibilidades de ganar que alguien que vaya al centro. Es que es curioso porque el gobierno actual en Uruguay, que no están pasando cosas muy terribles, sin embargo está teniendo niveles de desaprobación porque las señales políticas son muy complejas. Sí. Y donde los propios votantes, bueno, están bastante decepcionados. Que te reúnas con Keiko Fujimori es complicado. Yo qué sé, digo, son muchas señales, Sí, muy yo complicadas. necesito que el Frente Amplio resuelva su política exterior y ahí capaz que Sí. podría haber todo. Porque hay cosas que están pasando en el mundo material Sí. que están de más. Sí, hay Y cosas que si por estuviéramos eso. en otra coyuntura lo estaríamos Sí. festejando. Exacto. Yo creo que lo que está pudiendo es sintetizar políticamente un avance debido a las decisiones que no tienen que ver ni siquiera con lo interno. Y que tienen que ver con un alineamiento que nos van a venir a buscar también, que es un Sí. problema. Que además es eso, es una disputa simbólica. O sea, en Sí. algún punto decir vos, el horizonte y universo a conquistar es aquel. Ujú. Eso es lo que le está faltando en algún punto a la izquierda. Ujú. Muy bien, con esto, yo perdón, me tengo que poner la Sí, gorra. está bien, Sí, te Me cerrar. pongo la gorra. Bueno, gracias, un aplauso de gracias de vuelta, nuevo Santiago. por el espacio. No, Muchas cuando gracias. quieras, gracias por esto. Y tenemos algunas cositas para contarles. También a vos. Bueno, La primera, tomamos una decisión política por parte de este colectivo. Exacto. Y la para no primera- terminar a las 11 de la Para no noche. terminar a las 11 de la noche, pero antes de eso, la cosa política, definición política es, ¿viste eso que está apareciendo abajo en pantalla? Que es un QR tipo, escañalo y aporta platita, porque si logramos políticamente ser independientes, es porque ustedes nos están aportando y no dependemos de ninguna marca, aunque amamos a UTE. ¿Qué Por querés supuesto. decir, Danilo? Aportar plata es aportar tiempo para esto. O sea, También, no es para también. cobrar, para comprar No. unos alfajores y No, no, no. camioneta. Es para y- poder construir esto. No. Si no tenés plata, pero tenés ganas, también te puedes conectar por las redes de Desembarco para sumarte al proyecto. Algún lugarcito, alguna idea creativa vamos a tener para que puedan aportar Sin tiempo, duda. vida, que es algo que el capitalismo quiere comprar, pero creo que nunca lo va a tener del todo. No, por suerte. Pero, excepto nos esclavicen y nos vayan, y eso puede pasar igual, pero esperemos que no. Pero estamos haciendo para esto para que eso no Para suceda. que esto no Así suceda. que si quieren aportar a que no suceda, bienvenidos. Porque en el QR plata igual está re bien. Nos pueden seguir en redes, nos pueden seguir en todas las redes sociales de Desembarco. Santi, ¿cómo son tus redes? psicólogo Santiago Lanza. Muy bien. ¿Vas Sí. a tener ahora un curso? Bueno, si puedo pasar un par de Pasa el chicos antes chico. que se termine. Sí, estoy con una colega, una amiga, Aline Sabani, estamos haciendo un curso que apunta
sobre todo a los que están por egresar o recién egresados, para pensar un poco la clínica, herramientas como para el comienzo de eso, que bueno, que a veces en las instituciones a veces se han por sentado algunas cosas que no son tan así, entonces queremos encontrar algún espacio como para poder evitar algo Tu de eso. primera sesión y no cagar. Bueno, sí, pero cosas aparte muy de la práctica clínica, ¿no? Sobre cuestiones muy básicas como el encuadre, los honorarios, de un montón de cosas que se nos juegan todo el tiempo en la práctica. Después, y después voy a estar con dos colegas en una charla en Charco, en Club Charco, Ajá. que vamos a estar Un abrazote a Charco. Sí, el 28 de ahora de agosto, que viene Constanza Mikkelson, que es una colega increíble de Chile, ella está haciendo un laburo allá fenomenal, y está este otro amigo, Matías Braslaski, que viene de Argentina. Vamos a estar los tres hablando sobre, la pregunta disparadora es, ¿todavía necesitamos un inconsciente? Y la idea es conversar sobre, bueno, el psicoanálisis en la actualidad respecto, bueno, al vínculo con las neurociencias y la inteligencia artificial. Así que, bueno, están más que invitados. Me encanta. Quedan muy poquitas entradas. Ay, mirala, la famosa ahora, claro, tipo, ay. Es como sacar entradas para ver la Odisea en Cinemateca, ¿no? No soy tan así, pero bueno, viene bien la convocatoria, estamos contentos con eso. Así que bueno, sí, con varias cositas también, intentando sacar un poco para afuera lo que intentamos hacer en el consultorio. Me parece muy bien, además, para poder democratizar también esos saberes Sí. y que no sea una torre de marfil de aquellos que pueden hacerlo nomás. Sí. Eso, hermoso. Mañana marcha del 14 de agosto a partir de las 18 horas desde la Esplanada de la Universidad hasta la 1 de mayo con toque y proclama para ver si nos dan el 6+1. Adivinen qué va a pasar, no lo van a dar. Bueno, no Pero es igual vamos a polies. movilizar. Después el sábado tenemos una cosa importante que es el Si Marchás Bailás, el baile por la marcha de la diversidad para juntar recursos para la marcha, porque como ustedes saben, no aceptamos financiamiento privado, solamente público, y el Estado no está dando plata. Entonces necesitamos el aporte de todos y todas para que la marcha de la diversidad se vuelva a hacer tanto en Montevideo como en todos los territorios, en todas las marchas de todo el territorio nacional. Si Marchás Bailás es la invitación en Live Era el sábado a partir de las 29:59 va a estar también realizándose eso. Y como noticia, novedadum, porque tomamos la decisión política. Y es verdad, 100 años de Fidel, ¿eh? Tomamos la decisión política de decir feliz cumpleaños, Fidel, tal salud, cual. comandante. Salud, comandante. Y, ¿viste? En esto del cambio de líderes. ¿Cómo se siente la ausencia? Entre él y Chávez es tipo, por Dios. Dios, sí. Papá y papá se fueron. Es tipo, claro, es como, dejen de morirse. O dejen buenos hijos, telémacos en la vida que funcionen. Porque no estaría sucediendo, amor. Acá el viejo que teníamos le erró un poquitito, capaz. Pero también nosotros, dado que la construcción hace la fuerza, que los debates son necesarios y que hay espacios para construir y para debatir, nosotros vamos a tomar una decisión política, que es cambiar el horario del programa. Okay. Y el día. Y el día. Exacto. ¿Para cuándo, Iván? Vamos a empezar a salir entonces los viernes a las 19:30 horas por el mismo canal, por los mismos canales. Pero bueno, un poco eso, la intención es que sea más ameno para las invitadas, sobre todo, que no terminemos tan tarde y que este equipo también pueda irse a seguir pensando después de A tomar una sin culpa, a además. tomar una sin Claro, culpa porque total. se trabaja el otro día también, ¿no es Sí, cierto? claro, estamos ahí. Así que nos estaremos reencontrando a partir de la semana que viene, los viernes 19:30 horas por el canal de Desembarco, también retransmitido por el canal de Caras y Caretas, al cual agradecemos muchísimo por darnos el espacio. Queremos ser sus cómplices de los viernes. No hay mucha cosa los viernes de tarde para poder ver. Que hagan un resumencito semanal que les pueda rendir. Vamos a pelearnos con todo el mundo, vamos a opinar del todo el mundo, pero vamos a hacerlo con ustedes. Así que nos estaremos reencontrando el próximo viernes a las 19:30 horas por este canal. Pórtense mal, cuídense bien, pero antes de irse les queremos contar que cada vez que te subís a un transporte eléctrico en nuestro país, te estás moviendo con la energía del agua, del sol y del aire, amor. Y no así del dinosaurio licuado, ¿no es cierto? Y no así el dinosaurio licuado. Apostando por las energías renovables, gracias a UTE, te acompaña más de 500 puntos de carga, tarifas más económicas para cargar en tu hogar e incentivos para el transporte público, porque en Uruguay la movilidad es sostenible. Con UTE avanzamos juntos porque lo público se potencia. Gente, pórtense mal, cuídense bien e intenten hacer feliz a alguien.
Estamos en todo lo que haces. UTE, avanzamos con energía.